confucianismo y taoísmo. A los chinos les encanta decir que sus tres religiones, confucianismo, taoísmo y budismo, son una, San Jiao He Ji, pues sus devotos no dudan en dirigirse a una o a otra según las circunstancias. De hecho, la vida supone tres tipos de problemas: las relaciones con los hombres, con el mundo y con la muerte. Para las primeras siguen el confucianismo, para las segundas el taoísmo y para las terceras el budismo. La cosmología religiosa común. Las religiones comparten una concepción general del universo y de la vida, según la cual los mundos material y espiritual forman un único sistema orgánico que evoluciona según determinadas leyes, el yin y el yang. La alternancia de ambos principios supone el funcionamiento de todo el universo. El yin femenino representa la parte norte, nubosa, de la montaña, la tierra, la oscuridad, el frío, la retracción, lo negativo, los placeres y el descanso. El yang, masculino, representa la cara azul y soleada de la montaña, el cielo, la luz, el calor, la expansión, lo positivo, la sabiduría y la actividad. El símbolo de su unión dinámica se conoce como Taijitu. Es muy valorado en Extremo Oriente y se encuentra, por ejemplo, en el Tai Chi, arte marcial de inspiración taoísta. También está presente en la bandera de Corea del Sur. El Qi es la energía del aliento vital que atraviesa a todos los seres vivos. Su conocimiento y dominio son las claves del ascetismo religioso, así como de las artes de la vida social. Los 5 elementos, Wo Xing. La distinción entre metal, madera, agua y fuego y tierra se encuentran en todas las clasificaciones, incluidas las que consideramos sociales, familiares, psicológicas o médicas, como por ejemplo, los 5 colores, negro, blanco, rojo, verde, amarillo. Las 5 direcciones, oeste, este, norte, sur, centro. Los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto. Los 5 planetas visibles a simple vista, Júpiter, Marte, Saturno, Venus, Mercurio. Las 5 estaciones, primavera, verano, veranillo de San Martín, otoño, invierno. La vida después de la muerte. Todos los seres poseen un valor espiritual, Ling, variable. Después de la muerte serán juzgados según las virtudes acumuladas a lo largo de su vida. Si son condenados ante los tribunales del infierno, se convertirán en demonios. Las principales reglas morales se encuentran en los libros Shanshu, revelados por los dioses, que han sido muy famosos desde la Edad Media hasta nuestros días. El confucianismo, religión de letrados. La tradición milenaria del confucianismo se confunde con la cultura de la élite política china hasta el punto de que el régimen comunista intentó sin éxito borrarla de la memoria colectiva. Los partidarios de Mao Zedong la convirtieron en el símbolo del pasado detestado, eclipsado por el nuevo régimen, pero no consiguieron que se olvidara al maestro Kong. Maestro Kong. Kongxi, Confucio, según la transcripción española, fue contemporáneo de Pitágoras y Buda. Era el hijo del viejo gobernador de un pueblo del estado de Lu, en Shandong, y de su joven esposa. Su padre murió cuando tenía 3 años. De joven le gustaba asistir a las ceremonias y aprenderse de memoria los textos antiguos. Se casó y tuvo un hijo. Fue controlador de los graneros públicos y después de los rebaños destinados a los sacrificios. Pronto abrió una escuela en su pueblo natal. Aprendió a tocar el laúd. Creía que la música es, junto con los ritos, un elemento esencial del buen gobierno, pues enseña al pueblo a controlar sus emociones, razón por la cual ninguna ceremonia digna se puede ejecutar sin música. Pronto empezó a recorrer China, intentando sin éxito trabajar como consejero de un príncipe. Retomó su vida de maestro de escuela en el pueblo. En el año 505 a.C. se convirtió en subprefecto. Rápidamente ascendió a juez y restableció el orden de la región. Con 54 años, 498 a.C., se convirtió en ministro del ducado de Lu, pero dimitió ante la corrupción de su príncipe. Comenzó entonces un vagabundeo de 13 años, acompañado de sus discípulos. Incluso los mendigos se mofaban de su poco éxito. Volvió a su pueblo natal y murió en el año 479 a.C., a los 72 años. Las obras de Confucio. Ninguna de sus obras nos ha llegado de manera íntegra y varias son apócrifas. Las más estudiadas son los 5 clásicos, Wo Jing, libro de las mutaciones, Yi Jing, libro de la poesía, Li Jing, libro de la historia, Shu Jing, libro de los ritos, Li Jing, anales de primavera y otoño, Chung Qiu,
Se ha perdido su sexto clásico, el libro de la música, Yue Jing. En los exámenes oficiales de los funcionarios del Imperio Chino, desde el año 124 a.C. hasta 1905, era obligatorio poseer un conocimiento profundo de estos libros. Doctrina confuciana. Las enseñanzas de Confucio se basaban en el desarrollo de la virtud humana, Ren o Gen, que define al hombre bueno y le permite ejercer un gobierno justo. Esta virtud implica benevolencia, lealtad, respeto y reciprocidad. El orden político y social se mantendrá si el superior protege a su inferior, el cual le rinde lealtad y respeto según 5 tipos de relaciones: gobernador-ministro, padre-hijo, marido-mujer, hermano mayor, hermano menor, amigos. Pero todos los seres humanos están sometidos a la voluntad del cielo, fuente máxima de orden y moralidad. Para obedecer al emperador, quien gobierna por mandato del cielo, hay que conocer y aplicar los ritos religiosos como el culto a los ancestros. Algunos de los dioses. Los dioses chinos son innumerables, desde los grandes dioses de las fuerzas de la naturaleza hasta las divinidades minúsculas, locales y familiares. Creación del cosmos. Según la mitología china, el mundo viene de un huevo, del que salieron el cielo redondo, la tierra cuadrada y el gigante Pan Ku, acompañado de un dragón, un fénix, un unicornio y una tortuga. Cuando murió Pan Ku, el sol y la luna surgieron de sus ojos, el agua de los ríos y mares nació de la sangre, el viento y las nubes de su aliento y el trueno de su voz. Finalmente, de sus parásitos nacieron los antepasados de los seres humanos. El soberano del cielo, Huang Tian Chang Ti, regula las estaciones y por tanto la prosperidad agrícola. El emperador, ya sea legítimo o usurpador, recibe de él su mandato celeste para establecer el orden de la naturaleza y entre los hombres. También invoca al dios con la fuerza de los tambores para conjurar su exceso de yin, por ejemplo, tras un eclipse de sol o después de una inundación, o su exceso de yang tras una sequía. El dios de los infiernos, Yan Lu Wang, guardián y juez terrible, está presente en los relatos, pero no hay templos consagrados a él. El dios de la guerra, Wang Yu, jefe de mercenarios, murió en el año 220. Sus hazañas se honraron bajo las dinastías Song, Yun y Ming por decreto imperial. Tiene un templo en todas las grandes ciudades del imperio. Se le ofrecen sacrificios el 15º día de la segunda luna y el 13º día de la quinta luna. El dios del suelo, Tu Di Gong, es venerado aún hoy en toda China. Antiguamente, cada grupo de familias y división territorial administrativa hacía su sacrificio al dios de su suelo para obtener buenas cosechas. Se realizaban grandes fiestas colectivas en primavera y otoño, siembra y cosecha, acompañadas de danzas y cantos. Kongxi. A pesar de sus desengaños, el ideal social y político de Confucio fue adoptado por los emperadores chinos desde la época de los Han. Se le erigió un templo en su pueblo en el año 442 y en la capital en 505. Se le considera el maestro de 10.000 generaciones. Por este título, los guardias rojos profanaron su tumba en 1966 y destruyeron miles de textos antiguos. Los ritos. Como en todas las sociedades agrícolas tradicionales, la mayor preocupación de la religión china es garantizar la prosperidad de la agricultura, pues el fantasma del hambre es una amenaza perpetua. A la primavera el emperador ofrecía un sacrificio al dios del suelo imperial. Trazaba 3 surcos con un arado en forma de dragón para desacralizar el suelo y oraba al dios del suelo dinástico para garantizar buenas cosechas. En otoño, agradecía las cosechas y clausuraba la temporada agrícola del imperio. La segunda preocupación es calmar a los espíritus de los ancestros. En el rincón suroeste de la casa se levantaban altares donde residen las almas de los muertos. Es una especie de pagoda en miniatura, donde se colocan las tablas con los nombres de los antepasados y se encienden velas e incienso los días 1 y 15 del mes lunar. Las grandes fiestas están vinculadas al antiguo calendario lunar. Año Nuevo, Chunghie, el primer día del primer mes. Festival de los faroles, Xuanxia Jie, el día 15 del primer mes. Se llevan al otro mundo las almas de los difuntos que habían venido a visitar a sus familias. Aniversario de Wang Jin, el día 19 de la segunda luna. Festividad de Kung Ming, el 4 o 5 de abril. Es el día de los muertos o de limpieza de tumbas, momento en el que se colocan flores. Aniversario de Ma Xu, diosa del mar, el día 23 de la tercera luna en primavera. Festival del barco dragón, el día 5 del quinto mes.
Se conmemora el suicidio del poeta Hu Yuan, quien protestó contra la corrupción de su rey. Se comen pasteles de arroz triangulares envueltos en hojas de bambú y se organizan concursos de barcos con cabezas y colas de dragón. Noche de los Siete. El día 7 del séptimo mes es el día de los enamorados. Día del fantasma, Hui Yue. Celebrado el 15 del séptimo mes, el mes del fantasma, se abren las puertas del infierno, por lo que los demonios pueden circular libremente entre los hombres. Aniversario de Confucio, Kong Shi Shengri, el 28 de septiembre. Festival del Medio Otoño, el día 15 de la octava luna. Se comen pasteles de luna Yue Bing, que evocan el alzamiento contra los emperadores mongoles. El pueblo había llamado a la revuelta a los pequeños papeles escondidos en los pasteles. El clero de los intelectuales. Los sacerdotes confucianos están formados por el conjunto de letrados que aprobaron el examen de reclutamiento de la administración imperial. Como magistrados, tienen la responsabilidad de realizar los cultos locales correspondientes a su circunscripción en nombre del emperador. La adivinación por el Yi Jing. El letrado confucianista desprecia la magia, que deja para los taoístas. Sin embargo, tiene en alta estima la adivinación por el Yi Jing, que se basa en una alta especulación filosófica. Consiste en construir un hexagrama compuesto por los Ba Gua, mira, de 64 combinaciones posibles, que representan la evolución simbólica del mundo y guiarán al interesado para tomar una decisión adecuada, desde asuntos amorosos hasta una declaración de guerra. Los 8 trigramas Ba Gua son grupos de 3 líneas continuas o discontinuas que Fuxi, primer hombre civilizado, observó sobre el caparazón de una tortuga. Cada Ba Gua indica un estado del universo. Su combinación es la base de la adivinación por Yi Jing. Xian, cielo. Kun, tierra. Shen, trueno. Kan, agua. Ken, montaña. Sun, viento, madera. Li, fuego. Tui, lago. El taoísmo y la vía de la inmortalidad. La religión oficial confuciana convenía al Estado, pero no satisfacía las necesidades individuales de sentimentalismo ni de defensa contra el adversario. Estas necesidades fueron cubiertas por el taoísmo primero y por el budismo después. Por eso los letrados confucianistas combatieron ambas religiones, pues no se dignaban a recurrir a ellas para solventar sus necesidades personales. Lao Tse. Si Lao Tse significa viejo maestro, es porque se encarnó hace miles de ciclos cósmicos. Él enseñó la civilización a los hombres y también conocía el secreto de la larga vida. Su biografía es ampliamente mitológica. Su madre lo concibió tragando una perla mágica y su embarazo duró 81 años. Cuando por fin nació era ya un anciano. Fue archivista en la corte de los Shur, pero renunció a los 160 años. Partió de viaje a lomos de un búfalo hacia el oeste. Le regaló al guardián de la frontera un ejemplar del clásico de la vía y la virtud, Tao Te Ching, y continuó su ruta hacia la India. El fundador histórico. En el siglo II de nuestra era, Shan Daoling recibió una aparición de Lao Tse, quien le proclamó maestro celeste. Él dio a conocer la verdadera doctrina taoísta. Sus discípulos reciben la iniciación desde la infancia y rechazan los sacrificios de animales del culto oficial. Sus seguidores pronto determinaron la región de Xinjiang, la dominaron y alimentaron los movimientos de revuelta como la Vía de la Gran Paz, Taiping Dao, o los turbantes amarillos, Wang Jing. En el año 184, pero hicieron tambalear el poder imperial de los Han antes de ser derrotados. Los textos fundadores. El taoísmo es conocido sobre todo por 3 textos. El clásico de la vía y la virtud, Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, aborda en un estilo poético los principios taoístas, organización del cosmos y la práctica de no actuar, Wei Wei, para alcanzar la inmortalidad. El libro de Xuanxi contiene innumerables relatos, fábulas y brillantes diálogos sobre los cuales se encuentra el famosísimo sueño de la mariposa. Xuanxi sueña que es una mariposa, pero al despertar se pregunta si no será una mariposa que sueña ser Xuanxi. El Tratado de la Perfecta Vacuidad, Lie Si, colección de anécdotas sobre los mismos temas. Se encuentra la fábula Cómo Yu Kong desplazó las montañas, que alaba la eficacia del trabajo colectivo. La vía, Tao. El Tao es el principio inicial del universo, anterior al Yin y al Yang, pero también es el camino de comunicación entre los poderes sagrados y los hombres, es decir, el poder misterioso de adivinos y magos.
lugares de culto. Un número infinito de divinidades pueblan los mundos celeste, terrestre e infernal. Es, por tanto, necesario calmarlos o protegerse de ellos en sus santuarios, pero también en los lugares naturales donde viven. Los templos proponen principalmente ceremonias funerarias, como el paso de los puentes para guiar el alma de un difunto hacia una buena reencarnación. Los rituales de prosperidad consisten en recitar textos sagrados, letanías y dar ofrendas al cielo. Se venden monedas de papel para quemarlas mientras se presenta a los dioses una memoria en nombre de los solicitantes. Lugares sagrados. Se trata de 72 montañas, 36 grutas celestes, 5 montes sagrados. En ellos se erigen pagodas y se celebran peregrinajes en ocasión de las fiestas anuales. Las prácticas rituales. Para alcanzar la inmortalidad, el hombre debe realizar una purificación ascética en 9 etapas de 1 año de duración cada una, lo que no está al alcance de la mayoría de los fieles. Los devotos se reúnen en órdenes, Shang Hui, a menudo dirigidas por mujeres medium, quienes realizan cultos y peregrinajes. Los sacerdotes Dao Shi viven en comunidades monásticas repartidas en 2 escuelas principales, Guan Shen, completa perfección, y Sheng Ji, verdad y unidad. Son iniciados desde la infancia, sometidos a las mismas prohibiciones que los monjes budistas: matar a seres vivos, robar, beber vino, mantener relaciones sexuales, etc. La orientación claramente mágica y utilitarista del taoísmo comprende la fabricación y la venta lucrativa de talismanes, así como numerosas técnicas de dominio corporal y espiritual, como la geomancia, el taiji quan y el qigong. ¿Qué es la geomancia? Significa literalmente viento y agua, feng shui, e identifica el flujo del qi y del wu xin de los lugares, los 5 elementos, según el entorno y el flujo cíclico del tiempo. Es indispensable para construir una casa o una tumba. Su uso vuelve con fuerza en la construcción de los edificios más modernos, como el Banco de China de Hong Kong. El Tai Chi, gimnasia y arte marcial, es conocido por no utilizar la fuerza muscular y por practicarse contra un adversario ficticio, por lo que se le ha llamado boxeo contra la sombra. El Qigong o Qi Kung es una gimnasia basada en el control de la respiración Qi y está bien vista por el régimen comunista. Tuvo un impulso inesperado cuando Li Hongzhi lo desarrolló en 1992 en su Falun Gong, método de la rueda de la ley, mezclado con la mística tradicional budista y taoísta. Este método fue denunciado y reprimido por las autoridades chinas desde 1999.